Todos, bienvenidos a la clase, eh, ya casi llegando a octubre. Lo primero, recordar colocar sus nombres y apellidos en el chat de la clase para que quede registrada la asistencia inicial, así que coloquen nombre y apellido, aunque lo tengan escrito en su nick, pero para identificar. Y quede el respaldo ahí en la grabación. Muy bien. Bueno, recordarles que lo último que vimos, ¿recuerdan algo más o menos de lo que vimos de hace 2 semanas? ¿Qué fue lo último? No, dice Sebastián. A lo mejor no estabas. Bastián dice lo mismo. Ya, le vamos a refrescar un poquito la memoria. Había una guía que algunos enviaron respecto a química inorgánica. El repaso de la nomenclatura, de cómo nombrar los compuestos binarios y ternarios. Que eso fue lo último que vimos. Y con eso íbamos a cerrar la unidad para no meternos más allá y complicarlo un poco más. Entonces con eso nos quedamos. Vamos a revisar la retroalimentación anterior para que recuerden lo que respondieron. Y así les digo lo que está bien o lo que está mal. Ya. ¿Ven bien? Creo que se ve un poco pequeño. Ahí sí. Ahí se ve con un tamaño contundente. Esas fueron las personas que respondieron aquella vez. Eh, Esta fue la primera pregunta. ¿Cómo diferenciamos los compuestos orgánicos de los inorgánicos? La mayoría respondió que los compuestos orgánicos siempre tienen la presencia de carbono y los inorgánicos no, indicando que existen excepciones. Y esa es la respuesta correcta. Eh, y los que se equivocaron se fueron por lo contrario, que era la amarilla, que básicamente es la definición al revés. Ya recuerden, los compuestos orgánicos tienen la presencia de carbono siempre y los inorgánicos no, excepto dos casos particulares que son el ácido carbónico, que es el ácido de las bebidas, y el dióxido de carbono, que esos son inorgánicos y no son compuestos orgánicos, ¿sí? Inorgánicos que tienen carbono, o sea, inorgánicos que tienen carbono, los únicos dos casos. Así que la respuesta era esa. Por el carbono se diferencia. ¿Para qué se utiliza la nomenclatura UPAC? La respuesta correcta es nuevamente la que tiene mayor porcentaje para usar un lenguaje común en todo el mundo independiente del idioma. Independiente de que se habla español, inglés, francés, alemán, portugués, chino, lo que sea, los símbolos químicos se representan de la misma forma. Para todos, no sé, el H2O sería agua, o como se diga agua en el idioma que corresponda. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa respuesta. La mayoría puso para identificar todos los elementos químicos también, pero recuerden que estamos trabajando con compuestos químicos. Así que tienen que tener bien claro, y sobre todo ahora en lo que viene, la diferencia entre elementos y compuestos. Pero ya vamos a entrar a ver un poquito más eso, más específicamente. La tercera pregunta decía, el compuesto binario bromuro de sodio lo clasificamos como hidruro, hidróxido, óxido, sal o oxácido. La mayoría tiene la respuesta correcta. Ya, la mayoría respondió que es una sal binaria. Ya, así que muy bien. Recordaron que hay un no metal y un metal. Recuerden que los otros tenían hidrógeno o oxígeno o los dos juntos, como en el caso de acá, que dice en el compuesto ternario, hidróxido de litio, LiOH, lo clasificamos como. Acá tenemos 50 y 50.
La respuesta correcta era hidróxido. Acuérdense, terminación OH es hidróxido. Hidruro es la terminación solamente con H, sin el oxígeno. Pero por lo menos estuvieron dentro del posible error. Todos los otros eran un poquito más complicados de encontrar. Ese era como el que les podía seguir a su respuesta errónea. Pero está bastante bien en términos generales. Como que pudieron aprender eh, algo de lo visto. Eh, ¿Recuerdan algo más de esto en general? ¿Cuáles son los compuestos inorgánicos? ¿Alguien que me pueda decir? Los compuestos inorgánicos. ¿O lo que entiende por compuesto inorgánico? Escribir, decir, como gusten. ¿Qué es algo inorgánico entonces? ¿Qué lo diferencia de lo orgánico? ¿Alguien por ahí? No tiene carbono. Perfecto. No tiene carbono o no presenta carbono, ¿cierto? En la estructura. Esa es la principal diferencia de los orgánicos y los inorgánicos. Por lo tanto, estaría bastante bien clasificarlo de esa forma, bien general. Ahora, lo principal que hicimos con esta unidad, ¿qué fue? ¿Aprender a qué? ¿A qué creen que fue lo principal que se aprendió acá? ¿Qué sabían o qué lograron saber que no sabían antes? Escriban con confianza o digan. ¿Están formados por distintos elementos? ¿Los compuestos están formados por distintos elementos? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más pueden aportar? ¿Qué se aprendió a hacer acá? ¿Qué es lo que hicimos netamente? ¿Aprendieron a escribir compuestos? ¿Aprendieron a nombrarlos? ¿A clasificarlos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Ya, tenemos respuestas variadas, no, sí. Bueno, en términos general había que aprender a nombrar los compuestos químicos inorgánicos en este caso. Todos los que no contengan carbono se pueden nombrar a través de la nomenclatura aprendida, como el cloruro de sodio, como el hidróxido de litio, como bromuro de mm, bromuro de magnesio, por ejemplo. Todos los que correspondan a esto lo podemos clasificar, eh, nombrar y representar, las tres cosas. Quizás no aún tan específicamente, porque igual esto requiere como práctica de ir haciéndolo, por lo cual igual es complicado de esta forma, digamos, online, porque tienen que estar practicando constantemente para poder lograrlo adecuadamente. En todo caso, igual tienen toda la información en la plataforma si quieren volver a revisar en algún momento, cuando ya tengamos más normalidad, probablemente volveremos a ver y a repasar este contenido para que no se lo olvide para más adelante cuando lo necesiten más. Respecto a la materia misma, a la asignatura misma o a lo que quieran a futuro. Lo importante es que algo tiene que haber ahí, algo tiene que haber quedado. Posteriormente, en algún momento me dedicaré a ver si está aprendido o no, o se necesita repasar.
Ya, ahora lo importante es que vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 4. Ya, esta unidad se llama estequiometría. Se lo voy a escribir acá. Estequiometría. ¿Ya? Vamos a tener que aprender lo que significa estequiometría, porque es muy probable que no sepan. Y tampoco que les suene mucho el término. Así que vamos a meternos directamente en lo que es estequiometría ahora. No es una clase tan larga, vale decir que es la clase introductoria a esto, así que lo importante es que pongan atención en lo que les voy a presentar. Ya, denme un segundo que abra el documento, lo tengo acá. No. Ya, estequiometría. Esta es la unidad 4. Entonces, como les decía, esta es la última unidad del año, así que lo que nos queda de tiempo nos vamos a dedicar exclusivamente a esto. ¿Se ve bien? Ya. Entonces, estequiometría, como les dije, vendría siendo la última unidad, la unidad 4. Eh, Al tiro vamos a saber lo que significa. Primero, importante que conozcan el objetivo. A ver, parece que ingresó alguien. Vamos a revisar. Sí, ahí está. Eh, ya. Entonces, estequiometría es, como les dije, la unidad 4. ¿De qué vamos a hablar acá? Tenemos que conocer el concepto, lo principal por ahora es conocer el concepto de estequiometría, para qué se utiliza y tratar de asociarlo a factores cotidianos para que lo puedan comprender un poco más. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver eso. No es, como les dije, muy larga la clase, pero básicamente es para que comprendan el concepto en sí y no tengan mayores dudas iniciales, para más adelante ya empezar de lleno con los cálculos. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta unidad en general? Van a tener que, o vamos a tener que necesitar calculadora. Ya puede ser la calculadora del celular. Ideal sería una calculadora científica. Ya, una calculadora de estas. Si es que tuvieran de esta, genial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es más fácil trabajar. Igual funciona la del celular. De hecho, creo que algunos celulares tienen la función así como... eh, aquí está la calculadora. Eh, algunos teléfonos tienen la función de calculadora científica, pero puede llegar a ciertos errores de repente. Ya, así que vamos a tratar de especificar eso, eh, pero con calma. Vamos a tener tiempo para eso, así que no hay problema. Ya, entonces vamos a tener que aprender a hacer algunos cálculos que son importantes dentro de esta unidad. Primero vamos a tener que comprender algunos conceptos. Acá hay hartos conceptos que tienen que saber para poder ir avanzando, para no confundirse más adelante. Y esta unidad también, en un tiempo normal, consideremos clases normales, también se la retomaba en segundo medio porque es muy importante para los contenidos que se ven en ese año. O sea, tienen que saber esto para poder estar bien en segundo, bien al día en segundo. Así que sí o sí lo vamos a tener que ver de nuevo. Lo importante ahora es que vayan escuchándome y aprendiendo lo que les voy diciendo. Ya, como les dije, ¿qué es la estequiometría? Acá tenemos un ejemplo cotidiano que dice cuando un maestro albañil, un maestro, ¿cierto? Le encarga de construir un muro, él debe calcular la cantidad de arena, ripio, cemento
necesario para hacerlo. Porque si no lo calcula, ¿qué les va a pasar? ¿Qué pasa si no calculara la cantidad que necesita de arena, ripio, cemento o todo lo que los materiales que necesita para hacer el muro? ¿Qué les va a pasar al maestro? ¿Qué le puede pasar? Si no calcula la cantidad de materiales que necesita para construir un muro. Ya puede ser una de las opciones que no le funcione su mezcla de cemento, por ejemplo, para parar el muro o la pandereta. Si que está haciendo algo como eso. Le puede fallar la mezcla y no va a hacer el muro. ¿Qué más? En todos los factores asociados a eso, a la construcción del muro. ¿Qué otros factores puede afectar? Directamente cuando alguien construye un muro, ¿qué puede pasar si es que no calcula bien? Además de que no funcione la mezcla. ¿Qué otra cosa puede pasar? Ya, se puede caer o desarmar. Eso igual vendría como parte de la mezcla. ¿Qué más? ¿No serviría el muro? Claramente no serviría si es que le falta o le sobra. Pero ¿qué pasa si le falta o le sobra, por ejemplo? ¿Le falta muro o le sobra muro? Por ejemplo, esos materiales valen plata, tienen un valor. Puede construir el muro, por ejemplo, bien, ya, pero le va a sobrar material. Le puede sobrar mucho material. Entonces eso generaría un costo innecesario. O puede pasar el caso contrario que le falte material y el muro no lo alcanza a construir completo. Entonces es importante eso porque uno generalmente calcula cuánto y le va a dar la cantidad necesaria para hacer ese muro y no perder plata, costos para realizar este muro o que no le falte tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? Tiene que calcular. Eso es lo importante, calcular las cantidades. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a las químicas o a las reacciones químicas? Una persona que trabaja en laboratorio, por ejemplo, o en investigación, necesita calcular la cantidad de reactante o reactivo que ocupar para generar un producto. Uno no junta dos cosas al azar y genera un producto, sino que todo está medido para poder combinarlo y de varias formas distintas. Por ejemplo, en cantidades macroscópicas y microscópicas. Vale decir, uno calcula la cantidad de litros o de ml que necesita para hacer la mezcla y además ese mismo producto o ese mismo reactivo tiene ciertas características. Ya, el mismo reactivo tiene características dependiendo de la cantidad de, no sé, po, si está diluido, si es más líquido, si es sólido. En sí, el mismo reactante va a tener características. Entonces, lo que hacen los químicos es calculado ya previamente cuánto necesita de esto, cuánto necesita de esto otro para generar un producto nuevo. Ya, ¿se entiende la analogía? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sería la lógica? ¿Lo comprenden? ¿O hay alguna duda que tengan por ahí? 75%, no caché, ya. Vamos de nuevo. La comparación que se está haciendo acá, por ejemplo, una persona X, un albañil, un maestro, necesita cierta cantidad de arena, ripio y materiales, cemento, lo que sea, para construir una pandereta o un muro de cemento. ¿Ya?
la persona, lo que hace es calcular la cantidad que va a necesitar de estos materiales para poder hacer ese producto, el muro. Porque estamos juntando, no sé, pues, materiales para hacer el muro de cemento. Se necesita cierta cantidad y cierto tipo de material. Entonces la persona calcula cuánto va a necesitar para hacer ese muro y si no lo hiciera de esta forma, le puede pasar todo lo que ustedes mismos dijeron. Que el muro se caiga, que no quede bien construido, que la mezcla no quede bien o que se le vaya el presupuesto, que puede ser mucho, puede ser poco, ¿cierto? Y eso generaría una pérdida de plata, por ejemplo. ¿Qué pasa en el caso de las reacciones químicas? Eh, para poder hacer esto mismo, para generar un producto nuevo, nosotros juntamos cierta cantidad de algo, de un reactante, con otro y generamos el producto. Hacemos la reacción química, pero necesitamos saber qué estamos combinando. No es llegar y combinar. Necesitamos calcular cuánto vamos a necesitar de producto uno, o sea, de reactante uno, y cuánto vamos a necesitar de reactante 2 para poder hacer esa combinación y que el producto nos dé como nosotros queremos que nos dé y no nos dé algo que no funcione, que no sirva, que sobre material. ¿Me entienden la idea? Que es exactamente lo mismo que pasa cuando eh, combinamos algo, no sé, pues, a nivel, cuando hacemos la conversión del muro con lo que pasa en la química real. ¿Se entendió ahora? Ya, perfecto. Así que eso es, así como a grandes rasgos, como poder asociarlo. Ahora, recordemos un poquito lo que está acá, por si se le olvidó. Esto lo vimos en la unidad 2 cuando vimos reacciones químicas. Recordemos que teníamos una reacción química. Vamos a tener una parte que se llama reactante y una parte que se llama producto. Si lo vemos a través de escrito, vamos a tener los reactantes en el lado de acá, en el lado izquierdo. Generalmente se le denomina A, B, C, D. Como cada letra un reactante distinto y acá un producto distinto. Y ahí recuerden que habían combinaciones que de 2 podía salir uno, o de 2 salían 2, o de 2 salían 3, o de 3 salen 2. En fin, pueden haber varias combinaciones posibles. Lo importante es que sepan que hay reactantes y hay productos en una reacción química. Y lo que le estaba diciendo recién, combinamos dos reactantes que tienen que estar medidos, tienen que tener su cantidad para generar lo que decíamos de producto y no sea no efectivo, que no sobre, que no falte y que tenga la funcionalidad que necesitamos. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Básicamente tienen que saber cuáles son los reactivos, cuáles son los productos o reactantes. Se llaman reactivo o reactante y los otros se llaman producto. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Recuerdan algo? ¿O lo importante es que sepan eso, ¿no? Que sepan que hay reactivos y hay productos. Que se combinan y los reactantes generan productos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo recuerdan? Ya. Ahí tengo su respuesta. Respondan para que vaya avanzando. Entonces, si pasamos a la definición ya netamente química, la estequiometría, lo dejé marcado hoy, es una rama de la química
como la química inorgánica, como la química orgánica, como todas las partes que hemos visto de la química son, no sé, partes de la química importantes. Y esta es una de las partes más importantes que estudia las relaciones cuantitativas o ponderales entre los reactantes y productos que participan en una reacción química. Por eso les mostré de nuevo eso de reactante y producto. Ahora, ¿qué son las relaciones cuantitativas? ¿Saben cuándo es algo cuantitativo o cualitativo? ¿Saben cuál es algo cuantitativo? ¿Lo han escuchado alguna vez? Esta palabra cuantitativo, va. ¿Lo han escuchado alguna vez? Cuantitativo. Sí, pero no sé lo que significa. Ya. Cuantitativo significa que algo se puede medir de cualquier forma. Se puede sacar una medición de eso. Cuando hablamos de algo cuantitativo es que se puede medir. Tiene una cantidad, ¿ya? Viene de cantidad. En todo caso, están las palabras cuantitativo y cualitativo, en los que se mide una cualidad, por ejemplo, que no se puede medir así como numéricamente. Los cuantitativos se puede medir numéricamente, como medir distancia, medir kilómetros, ¿cierto? Pesarse, todo lo que sea medible es cuantitativo, ¿ya? ¿Clarines entonces con la palabra? Por lo tanto, lo que se estudia la estiquiometría es todo lo que se puede medir en la química, en lo que tenga que ver con una reacción química, considerando los reactantes y los productos de esa reacción química. Entonces se va a medir la cantidad de reactantes y la cantidad de productos que hay en una reacción química. Ahora, medimos de distintas formas, no solamente la cantidad, así como tenemos 1 gramo de tanto y generamos 2 gramos de algo. Hay otros factores importantes que se miden, que poco a poco vamos a ir viendo qué significa cada uno. ¿Ya? Ahora, la palabra estequiometría proviene del griego y básicamente estequio sería elemento o sustancia y metría es medición. Entonces, de ahí viene el nombre, la medición de las sustancias. ¿Y qué podemos conocer con la estequiometría? Por ejemplo, la masa de reactantes que se necesitan para obtener una cantidad de producto. O la cantidad de producto que se puede obtener a partir de una cantidad de reactantes. ¿Ya? Básicamente eso es lo que se trabaja. La masa de reactante o otras unidades que vamos a ir viendo más adelante. Pero es para saber eso. ¿Ya? Entonces lo primero que tienen que saber es reconocer una reacción química a las partes, por eso es que se las puse anteriormente, reactante, producto, y tienen que reconocer ciertas cosas. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo un poco. Acá tenemos un glosario que es lo que tienen que ir aprendiéndose, no de memoria, pero sí reconocer o diferenciar lo que está escrito ahí. ¿Ya? Lo importante de esto es que lo tengan anotado, ojalá en su cuaderno. Dejen un espacio que diga glosario, una hojita, y van escribiendo el glosario con lo que vayamos agregando más adelante. Estas son las cosas que ya deberían saber, porque ya lo vimos. Por eso son 5 cosas importantes. Elemento. ¿Qué es un elemento? Es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Es la forma más simple de sustancia, o sea, una sustancia que ninguna reacción química logra descomponer más. Es lo más simple que podemos encontrar y además los elementos los encontramos en la tabla periódica. ¿Ya? Átomos de la misma clase. Átomos. ¿Ya? Recuerden, átomos. Para ver la diferencia entre átomos y moléculas. Pero eso lo vamos a ver después. Dice compuestos.
sería la combinación de dos o más elementos de la tabla periódica, ¿ya? Entonces tenemos elementos como la simple y compuesto la combinación de dos o más elementos. Se anota todo se anota todo el Power, pero me refiero a que el glosario lo anotan aparte, le dejan un espacio para que después vayan agregando los conceptos que vayamos aprendiendo más adelante. Por eso, o lo anotan al final como al revés del cuaderno, al reverso, el glosario, y así lo tienen después todo junto, para que lo utilicen después. Lo otro que pasó antes lo escriben de forma regular, como unidad 4, tanto, tanto. El glosario me refiero que lo escriben aparte. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia entre elemento y compuesto? Así, a grandes rasgos, ¿quién lo puede decir? ¿Quién se anima a decir o a escribir? Que uno es una materia y otra es una sustancia. Ya. Mira, Que uno sí, está formado por sustancia y otro por combinación de elementos. ya. Igual se lo voy a tratar de resumir diciendo que, según lo que dijeron, aportando un poco, eh, el elemento sería lo más simple, ¿ya? Es la materia más simple. Materia más simple. Eh, no se puede descomponer y se encuentra en la tabla periódica. Compuesto, la forma más fácil de diferenciarlo de elemento compuesto es decir que compuesto es una combinación de dos o más elementos. Una sustancia que se forma por la combinación de dos o más elementos. Y ahí tienen la diferencia. Elemento lo más simple, compuesto la combinación de dos elementos. Y obviamente ahí sale la fórmula química, que es lo que vimos en la unidad pasada. ¿Ya? Así que, bueno, básicamente igual está bien lo que dijeron. Y ahí les aporté un poquito para que no tengan tantas dudas. Reacción química. Esto lo vimos dos unidades sobre reacción química, una completamente sobre reacción química. Y recuerden que es el cambio químico. ¿Qué es lo que sucede acá? Es un proceso cuando dos o más especies químicas se transforman, cambiando su estructura y generando los productos. ¿Ya? Así que, bueno, eso recién lo estábamos viendo, así que eso yo creo que lo tienen un poco más claro. Ahora, átomo y molécula. Átomo es la unidad constituyente, es lo más pequeño que tiene de la materia, lo más pequeño. Les da las propiedades de un elemento químico. El átomo es asociado al elemento. Recuerden que los elementos son átomos de la misma clase. Y el átomo es la unidad constituyente. Por sí solo eh, no tiene ciertas propiedades que pueda tener cuando se forman moléculas. ¿Ya? Las moléculas se forman por la combinación de átomos, pero de dos o más átomos. ¿Ya? Ahora, pueden ser átomos iguales o distintos. Generalmente se forman distintos, por ejemplo, y da eh, los compuestos químicos. ¿Ya? Y esos tienen unas propiedades químicas y físicas que vamos a ir viendo de a poco. Entonces ahí tenemos como la diferencia de todo, de átomo, molécula, elemento compuesto. Recuerden, el átomo se asocia a los elementos y la molécula a los compuestos. Ya, ahora vamos a tener que ver este ejercicio de acá, como para que vayamos viendo eh, qué es lo que se va haciendo en este tipo de ejercicio inicial. ¿Lo ven bien? Vamos a tratar de acercar un poquito más para que... Ya, ahí creo que se ve a pantalla completa. Ya miren, en la primera fila tenemos las sustancias. El nombre de la sustancia. Hidrógeno, agua, amoníaco, ácido sulfúrico. Cuatro ejemplos. Después tenemos la fórmula química, cómo se escribe. Después el modelo molecular, cómo se representa molecularmente. Y lo que tienen que ir haciendo, o vamos a ir haciendo ahora. ¿Qué contiene cada molécula? Miren, esto es importante.
El hidrógeno, ustedes saben que es un elemento químico que se representa con la letra H. Ahora, como sustancia o como compuesto, como un gas, como se encuentra en la naturaleza, se encuentra de la forma H2. Ya por eso que dice H2 ahí como hidrógeno. ¿Cómo se representa molecularmente? Así, un H unido a otro H. Y este modelo, cada molécula de hidrógeno es el gas hidrógeno que está presente. Ahora, ¿cuántos átomos contiene esa molécula? ¿Cuántos átomos de hidrógeno contiene esa molécula? Dos. Perfecto. Entonces, acá se le coloca dos. ¿Qué contiene una molécula? Dos átomos de hidrógeno. Que son esos dos que están ahí. Por eso que tiene dos. H2. Significa que está repetido dos veces. Por eso que se escribe H y H. ¿Ya? Muy bien. Ahora en el caso del agua, ustedes saben que el agua se representa como H2O. Si lo vemos molecularmente vamos a tener eso. Oxígeno y dos hidrógeno. Ahora, esta molécula, ¿qué contiene? ¿Cuánto contiene de hidrógeno y cuánto contiene de oxígeno? ¿Cómo lo escribirían? ¿Cuántos átomos tiene de cada uno? ¿Cuántos átomos tiene en total primero? Ya, me dicen, en total tenemos tres. Bien. Particularmente, como escribieron ahí, tiene dos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Ya? Entonces se escribe así. Pueden escribir tres en total. Dos de hidrógeno. Espera, le voy a colocar átomos. Tres átomos en total. Dos átomos de hidrógeno. Y un átomo de oxígeno. Perfecto. Siguiente molécula, amoníaco. Ya tiene NH3. Tiene nitrógeno e hidrógeno. ¿Cuántos tenemos en total? ¿Cuántos átomos hay en total? Cuatro, perfecto. Cuatro átomos en total. Ya, ahora, ¿qué más tenemos? ¿Cuántos de cada uno? Ya, tres de hidrógeno y uno de nitrógeno. Entonces pueden escribir para ir como en orden, un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Perfecto. Y finalmente, el ácido sulfúrico. ¿Cuántos tenemos en total? Este le vamos a agregar acá en total igual. Ya, 7 tiene el de abajo. ¿Están de acuerdo? Tiene 4 de oxígeno, si no me equivoco ahí. 5, 6, 7. Sí, está súper. Ya, ahora, entonces 7 átomos en total. Aquí vamos a tener que ampliar un poco. Ya, 7 átomos en total y le pusimos 2 átomos de hidrógeno, un átomo. ¿Cómo se llama el S? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba el S? ¿Lo recuerdan por ahí? ¿No? Azufre.
y 4 átomos de oxígeno. Ahí está. Entonces, bueno, esta es la primera parte que tienen que aprender. Básicamente es eso, reconocer las cantidades que tenemos de cada elemento y cuántos átomos hay en cada molécula que forma. Es solamente reconocer eso. Muy difícil, ¿se entiende lo que hay que hacer? En primera instancia es solamente eso. Eso es lo primero. Ya, bueno, cuando tengamos la semana de retroalimentación vamos a hacer más ejercicios de esto. ¿Ya? Básicamente eso, aprender a reconocer las cantidades que va a tener cada sustancia. A partir de esta fórmula que está acá, ustedes pueden sacar esto de acá. Sin la necesidad de tener eso ni el nombre. Así que básicamente eso es lo que ustedes hicieron, no es muy complicado. Así que eso sería por esta clase. Ahora vamos a hacer el ticket, que se lo envío enseguida. El ticket de salida se lo envío enseguida. Denme un segundito. Ya chicos, ahí está el ticket de salida, lo hacen y ustedes saben, me avisan cuando estén listos y se retiran. Así que eso sería por hoy día. ¿Ya?